Ok, buenas tardes, saludos, espero se encuentren bien, ¿me escuchan? Sí, profesor. Perfecto, ok. Vamos a comenzar la clase del día de hoy correspondiente a la clase número 6. El tema dedicado al día de hoy va a ser relacionado a lo que es la parte del divorcio en el derecho internacional privado y por supuesto a raíz de lo que es la parte del derecho interno, ¿no? Así como son sus aplicaciones, cómo se realiza, en cuál es más o menos su fundamento, su jurisdicción. En fin, vamos a hablar un poquito en relación a lo que es la parte del divorcio, que nos correspondería entonces el tema del día de hoy. Bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar entonces la clase correspondiente. Denme un segundito para ampliar esto por acá. Ok. Perfecto. Un segundito para ir comentando por acá. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase. Bienvenidos. Espero se encuentren bien y bueno, vamos a hablar un poco en relación a lo que les indiqué al tema del divorcio. Y nada, mientras también los otros compañeros se van integrando a la clase, vamos explicando un poco en relación a lo que es la parte del divorcio. Vamos a tratar el divorcio en lo que es el derecho internacional privado, vamos a tratar su jurisdicción y lo que es el derecho aplicable en cuanto a lo que es el divorcio en sí. Vamos a definir primeramente, porque siempre es importante definir, muchachos, lo que es cada concepto, darle una definición o al menos algo que se le acerque, ¿no? Una definición, algún tipo de etimología. En este caso, por ejemplo, el divorcio, podemos decir que es una solución del matrimonio pronunciada por la justicia transcurrido en un plazo de años de matrimonio que los cónyuges en presentación conjunta pueden solicitar, alegando que existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común. A esto más o menos se refiere el diccionario jurídico consultor magno, que lo define de esta forma. Como nosotros hemos observado y nuestra norma jurídica nos lo permite, por supuesto está compatible con nuestra definición. Ahora bien, existe el divorcio por diferentes causales. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase del día de hoy, cómo se produce estos divorcios. Sí, porque hay muchas formas. Hay un divorcio que se produce de forma pacífica y otro que se forma o se produce de forma controversial. Es decir, que no hay oposición en el sentido de la otra parte, sino que hay todo un conflicto y por cual se genera un tipo de controversia. Ya. Estando de esa forma, por supuesto, el divorcio existen de dos formas, ¿no? Uno de forma consensual, vamos a llamarlo de esta forma, que se aplica cuando no hay una contraposición de la otra parte. Es decir, que es el que es el divorcio por consentimiento, un consentimiento mutuo. Eso lo vamos a establecer, o lo va a establecer la normativa en el artículo 185A de nuestro Código Civil. Claro, ahorita hay otra forma también de divorcio a través de una sentencia que ya, me imagino que ya ustedes la conocen, que es la 1070, ¿no? Que se llama el desafecto o el desamor. Es decir, se acabó el amor y ahí no hay más nada que buscar. Es decir, que cualquiera de las dos partes puede iniciar ese procedimiento, ¿no?
y basta nada más que la otra parte se dé por notificado para dejar con efecto lo que es la parte del divorcio. Incluso todo esto está tan avanzado que en cualquier parte del país del extranjero se pudiera conseguir la otra persona, la otra parte, se pudiera terminar lo que es la parte del divorcio, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, lo hagan de la forma más conveniente y a través de los mecanismos que nos aporta la ley. Así que bueno, vamos a comenzar entonces. Ya indicamos que era lo del divorcio. Ok, Enrique, ¿qué me decías? Que no escuchas mucho. Ajá, lo que pasa que bueno, todos tienen el micrófono apagado. Déjame ver, debe ser el equipo que está por acá. ¿Ahora me escuchas bien? Ok, ok, Es que Enrique. se le escucha muy bajito. Ah, ok, ok. Y fíjese que estoy hablando un poquito duro, ¿no? Ahora se escucha mal, se escucha bien. Así se le escucha bien, profe. Ok, déjeme entonces, es aquí la corneta que hace algún tipo de feedback, como ya lo hemos mencionado. Y nada. Él estaba indicando que estamos definiendo lo que era la parte del divorcio, que es el tema que nos corresponde al día de hoy, atacar o explicárselo, ¿no? De alguna forma, cómo se da el divorcio a través de lo que es la normativa del derecho internacional privado y a través de la cuestión del derecho interno de nuestra normativa jurídica. Según el diccionario, lo estaba explicando, el diccionario jurídico Consultor Magno, él lo define como el pronunciamiento de parte de la justicia que ha transcurrido un plazo de años. Ajá, ok, perfecto. Sí, es un eco. Y ahorita cuando le dé la palabra, me imagino que debe ser que se acomoda. De todas maneras, el video va a caer bien, porque aquí por lo menos no se visualiza, o sea, no se aprecia lo que se llama el eco, ¿no? Lo del eco, que es la interrupción de repente que no nos permite en este momento escuchar. Sin embargo, en el video pienso que va a salir bien, ¿no? Hasta ahora. De todas maneras, yo les voy a enviar la guía y el correspondiente material para que también estén pendientes con eso. Bueno, seguimos entonces. Que les indicaba que el diccionario jurídico Consultor Magno indicaba que era un pronunciamiento de parte de la justicia, lo que es la parte de que transcurre un tiempo, un lapso, en cuanto a la parte del matrimonio, que los cónyuges en presentación conjunta pueden solicitar alegando que existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común, ¿sí? Es decir, que cuando ya la vida se hace de forma dificultosa para las parejas, lo conveniente es que se separen, ¿no? Y así lo determinó el legislador en la normativa interna de nosotros, sobre todo lo que es la parte del Código Civil venezolano, ¿sí? Lo pueden hacer de forma mutua, es decir, con consentimiento, y la otra de forma controversial. Es decir, que hay un tipo de derecho que se va a reclamar posteriormente y siempre es una controversia y un conflicto, y el cual, por supuesto, a través de la normativa se va a tratar de dirimir ese conflicto. A eso nos estamos refiriendo a lo que es la parte del divorcio. Pero como también hemos avanzado en cuanto al tema del divorcio, existe también a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que es la sentencia dictada 1070, ¿no? Que es la sentencia del desamor o sentencia del desafecto. Es decir, que cuando se acaba el amor, ahí no hay más nada que buscar. Es decir, que cualquiera de las dos partes, según las normativas y la sentencia, indica que cualquiera de las dos partes la puede perfectamente iniciar. Y es tanto así que, bueno, se puede hacer incluso a través de una telemática, estando la persona en el extranjero, y una vez que se haga la notificación, por supuesto, ya queda prácticamente bajo los efectos de lo que es la parte del proceso de divorcio. Y se produce alguna sentencia favorable a favor por supuesto, de la persona, de las dos personas, pues se inicia. El tema también del divorcio incluye lo que es la parte de la repartición de bienes. También, por ejemplo, hay que también medir lo que es la parte cuando hay un niño, un niña o un adolescente implicado, que se hace a través del Tribunal
especial o a través de un tribunal que tenga esa competencia, y por supuesto se pueden realizar a través de los canales regulares. De esta forma tiene controversia que se pretende solucionar el divorcio, es decir, que es menester identificar lo que son los elementos extranjeros asociados a personas, bienes o actos, y el carácter privado con que actúa quienes intervienen en una relación controvertida, todo lo cual hace el caso planteado un asunto de ser resuelto por el derecho internacional privado, que es la ley del derecho internacional privado en este caso, que lo identifica en su artículo primero, como son los supuestos de hechos relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros. La ausencia de estos elementos extranjeros o bien de la presencia de los mismos sin ninguna relevancia jurídica para algún asunto ventilado implica lo que es la resolución del caso para el sistema del derecho privado como tal. Y por supuesto se trataría entonces de resolver uno de forma estrictamente nacional, es decir, de forma interna. En esto, en cuanto a la relación práctica, tenemos que se ha detectado casos en este sentido que se han dado un tratamiento de manera internacional, asuntos nacionales que ciertamente ostentan elementos de extranjería, pero jurídicamente no son relevantes para la controversia. Acuérdense que la controversia, muchachos, es el asunto que nosotros vamos a solucionar. Cuando hay una controversia es porque ya hay un conflicto. Y entonces el derecho, en lo que es la parte del divorcio, por supuesto, no es la norma, no es la excepción a la norma, ¿no? En este sentido. Y es por eso que, por supuesto, se van a realizar el divorcio, porque ya la persona ya está cansada de repente estar al lado de una persona que perfectamente no le da la solución de vida. Pues, o sea, se acabó el amor y ya no hay más nada que hacer. Entonces, justamente en esa última sentencia del legislador, que es la 1070, perfectamente ahí se manifiesta pues lo que es la parte del desamor. Se acabó el amor y no hay más nada que hacer, y bueno, cada quien tiene que agarrar por su lado, porque vivir sin amor de verdad es una cuestión muy controversial. Y en este sentido vemos entonces que cuando se acaba el amor, cada quien inicia su procedimiento de forma correspondiente. Y más sobre todo cuando hay bienes de por medio que hay que reclamar. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta también cuando hay niños que de alguna forma le afecten su parte cognitiva, su parte emocional. Eso hay que tomarlo también en cuenta, ¿sí? Porque los niños en un divorcio de sus padres, por supuesto, son de alguna forma, llamados así, los más afectados, ¿no? Y claro, por supuesto, hay que tomar en cuenta también lo que es la parte principal del niño, el interés superior del niño en este caso. Y así sucesivamente. De esta forma, muchachos, abriendo un poquito lo que es la parte del divorcio, existe también una evidencia de estar en presencia de un supuesto de atribuirlo también a lo que es la parte del derecho internacional privado, que conlleva a verificar el aspecto en cuanto a su contenido, el cual debe darse una solución. En este orden de ideas, el examen de la facultad jurídica o la facultad de la jurisdicción para conocer un asunto, entendida esta como la potestad que tiene, por supuesto, el Estado frente a los demás estados que conforman la comunidad jurídica internacional para conocer y decidir un caso con elementos extranjeros, es imprescindible antes de entrar en consideración al derecho aplicable al fondo, es decir, el tema relacionado a lo del asunto de fondo que se va a manejar en lo que es el divorcio. Al examinar entonces cualquiera de estos aspectos en su contenido, tanto lo que es la parte de jurisdicción como en el derecho aplicable, se impone entonces una invocación de la norma
del sistema venezolano en cuanto a lo que es el derecho internacional privado, que establece un orden de prelación de la fuente. Esto está referido a lo que rige la materia y que debe destacarse el rol desempeñado en las dos disposiciones del sistema venezolano que prevén dar orden en esta relación. Por ejemplo, tenemos en el artículo primero que la ley del derecho internacional privado, lo cual es un reflejo de la convivencia de las fuentes convencionales y estatales del sistema venezolano del derecho internacional privado. Fíjense de esta forma de que la aplicación de este artículo primero está también vinculada a lo que es la parte de la Convención Interamericana sobre las normas generales del derecho internacional privado. O sea, tienen algún tipo de vinculación que de alguna forma nos permite realizar este tipo de proceso para llevar a cabo satisfactoriamente el divorcio de una pareja que no quiere, pues no quieren estar juntas y decidieron de alguna forma separarse, ¿no? Por algún tipo de eventualidades o por algunas circunstancias establecidas en nuestro Código Civil. Acuérdense que más adelante vamos a ver lo que son las causales del divorcio, que eso están establecidas, por supuesto, en nuestro Código Civil. De esta forma, muchachos, existen países entre los cuales está vigente esta convención que, por supuesto, apoya esta normativa y que aquí se establece un caso que activa lo que es la parte del derecho internacional privado en lo que es la sujeción a lo establecido en esta convención. Y además de estas convenciones, muchachos, también existe lo que es los contratos que suscriban el Estado con otros estados o con otras naciones en relación de la medida que debe entenderse que se encuentren ratificados y que se ratifiquen, por supuesto, en un futuro en cuanto a la forma bilateral o multilateral por los estados partes, porque de repente puede ser que existan más de 2 estados involucrados, ¿sí? De repente a raíz de lo que es la parte de los bienes, a raíz de la jurisdicción y otros elementos, de nacionalidades incluso. Entonces existen múltiples formas como realizar esta situación. Más o menos se entiende hasta acá lo que es lo que hemos explicado hasta ahora, lo que es el divorcio, muchachos. Ok, gracias, Anatolia. Por allá lo escucho. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces. Me estaba tomando un cafecito. Ok, vamos entonces a continuar lo que es la parte del divorcio. Perfecto, Wilmary, tienes la palabra. Ya, un segundito, me vengo por acá y desactivo mi micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, profe, usted sabe que hace años cuando yo me divorcié por defecto, ¿verdad? A mí me dieron mi sentencia. Se escucha como eco. ¿Ahora? Ajá. Usted sabe, cuando yo me divorcié hace años por desafecto, ¿verdad? A mí me dieron una sentencia firme de divorcio, ¿sí? Yo no reclamé nada. Teníamos una niña de 4 años de por medio. Ya hoy en día la niña tiene 8 años. Yo no reclamé nada ni de los bienes ni nada de eso. Yo me divorcié, me fui y listo, me desaparecí. ¿Verdad? El abogado todavía está el sueldo y me dice que yo puedo meter, creo que es otra demanda, para poder reclamar la mitad de los bienes y todo eso. Eso se puede hacer años después del divorcio. Hola, Wilmary. Perfectamente, sí. Eso no prescribe en el tiempo. Acuérdate que tienen unos bienes y esos bienes incluso se pueden hacer por separado. Generalmente la gente cuando hace un libelo o el abogado que te hace el libelo de demanda, ¿verdad?, del divorcio, generalmente lo hace por separado, pero tienen que mencionar perfectamente los bienes que van a reclamar o que se hayan pretendido. Ahora, si no los mencionó en ese momento y para demostrarlo posteriormente hay que hacer también un juicio, ¿no? Y eso, por supuesto, puedes hacerlo.
posteriormente, después de la sentencia del divorcio. Puede ser que ahorita está todo de forma electrónica, de forma digitalizada, en la cual también tienen que registrar también la sentencia del divorcio. La sentencia del divorcio para que surta los efectos correspondientes ante ciertas circunstancias. Por supuesto, Wilmary, se puede realizar lo que es la parte de los bienes, ¿no? Eso se puede hacer. Incluso ya es una manera actual que se está realizando en lo que es la pretensión de los bienes de los cónyuges, ¿sí? Ok. Gracias, Wilmary. Bueno, seguimos en relación a la clase. Vamos a empezar entonces, ya que estamos acá, se han entendido un poco lo que es el divorcio hasta el sol de hoy, y quería saber quién es el primer voluntario a la intervención. Vamos a anotarlos por acá para su debida intervención. Le damos la palabra a las damas. Ok, ¿quién interviene por aquí? Ok, señora Tolia. Adelante, senatoria. Voy a quitar el micrófono ya, un momentico. Listo. Es que no le entendí la pregunta que usted hizo, profesor. Ok. En vista de que ya hemos realizado o hemos hecho un bosquejo en relación a lo que es la parte del divorcio hasta ahora, quería escucharlos ustedes. ¿Qué entienden ustedes por divorcio, no? ¿Qué entienden ustedes hasta ahora por el divorcio? ¿Qué se trata para ustedes un divorcio? ¿Cuántos tipos más o menos de divorcio pudiesen ustedes manejar en este sentido? ¿Me escucha ahora? Entonces quería escucharlo para tenerle su participación por acá. Entonces les voy a dar la palabra, me indica, yo desconecto el micrófono y hacemos la dinámica. ¿Quién es el primer voluntario? La señora Astolia. Okay, adelante, profesor. adelante. Bueno, en este caso yo veo el divorcio como la disolución de una compañía. En ese caso son dos personas que cuando ya no pueden tener una convivencia, deciden desvincularse, cerrando este vínculo, pues. Como tema y tal, se establecen los hechos o derechos, ¿verdad?, para cerrar el vínculo y ya no continuar, y se entiende que tiene una comunidad de bienes que posteriormente será a liquidar, dependiendo si tienen o no hijos, porque ahora hay una sentencia donde sacaron una sentencia, una jurisprudencia de que haber hijos menores, ya el bien, si tienen un inmueble en todo caso, no lo pueden liquidar hasta tanto si es vivienda principal. Esos menores no cumplan la mayoría de edad, fue la última que leí por ahí. Pero en bien, el divorcio es la disolución de este vínculo matrimonial cuando ya ocurre por personas que no tienen afectos en común o por diferentes causas. Cualquier otra causa, pues aparte del desafecto, bueno, es que la otra persona, básicamente es el desafecto, porque no hay otra causa para disolver el vínculo. O puede ser un abandono de hogar que también concurre por el término del desafecto. Muchas gracias, señora Astolia. Perfectamente. Nelson, tienes la palabra, Nelson. Adelante. Bueno, ya más concretamente con lo que dijo la señora Astolia, el divorcio como tal es la disolución jurídica de lo que sería el contrato matrimonial. Cuando las dos partes disuelven ese contrato que es completamente válido y se separan. Muchas gracias, Nelson, por tu participación. ¿Quién más va a participar por acá? Wilmary, Enrique. No, profe, lo que ya dijeron Ok, perfecto. lo que nosotros conocemos como la disolución. Ok. Lo que conocemos como el divorcio, que sería la disolución de la convivencia y Ok, gracias, Enrique. Entonces, ¿estás de acuerdo, Enrique, con todo lo que dijeron tus compañeros?
Perfecto. Victoria no la hemos escuchado mucho. Vamos a ver qué nos dice la amiga Victoria Ortiz. Adelante, Victoria, te escuchamos. Profesor, llevo rato escribiéndole que no entiendo bien nada de lo que dicen. Se escucha horrible. Ok, ¿ahorita me escucha? No, yo lo escucho como muy bajito. Y fíjense que yo hablo también escucho como... Ok, Victoria, mañana se va a hacer un examen presencial. un examen presencial. Ah, sí lo escuchó, ¿eh? Está perfecto. Victoria. No, claro, pero es que le escucho muy mal. No sé si escucha que mi voz se escucha como 5 veces. No, yo la escucho una sola vez. O sea, no sé si qué dicen los compañeros. ¿La escuchan una sola vez o la escuchan más de 5 veces? Yo la escucho bien. Déjame reiniciar a ver si es el mío entonces, porque de verdad no, llevo rato escribiendo que no le entiendo nada de la clase. Ah, ok, perfecto. Bueno, de todas maneras la clase va a estar en el video, ¿sí? Allí perfectamente se va a escuchar sin ningún tipo de eco, sin ningún tipo de interrupción. Ahí pueden ver sus clases tranquilamente y bueno, desde todas estas clases que hemos indicado, que hemos dado hasta el día de hoy, va a ser el examen que ya lo vamos a tener pronto, ¿sí? Vamos a tratar de que ese examen sea muy dinámico y de alguna forma va a salir también un problema, ¿no? Para que ustedes de alguna forma traten de resolverlo. Bueno, seguimos con la clase. Gracias, Victoria. Gracias. Entonces, siguiendo el tema del divorcio perfectamente, tal cual como lo hemos indicado, lo hemos expuesto hasta ahora, y que por supuesto la señora Tolia también nos trajo a colación lo que es la parte del divorcio en este sentido, cuando hay el interés superior del niño. El niño tiene por supuesto que cumplir una sentencia que hasta tanto el niño no cumpla la mayoría de edad, no pueden, por ejemplo, hacer la repartición de los bienes en este sentido, ¿no? Porque el niño siempre tiene que estar protegido y el Estado, por supuesto, es el garante en este sentido de alguna forma estar pendiente y velar por el interés superior del niño. Acuérdense que siempre va a ser así. Incluso eso lo establece la misma ley orgánica de niño, niña y adolescente, ¿no? La LOGNA, lo que nosotros conocemos como la LOGNA en forma resumida. Por supuesto, señora Tolia, muchas gracias. A Nelson, a Enrique, por supuesto a Victoria y a Wilmery. Seguimos entonces la clase correspondiente. Por eso que es importante considerar que la primera fuente, como los tratados en defectos, de los cuales los estados implican o que se aplican a las reglas del conflicto de su derecho interno. Acuérdense que tratan en lo posible de solucionar de forma interna, porque cada estado o cada país tiene un código civil diferente al nuestro y de alguna forma se rigen, por supuesto, de su código interno o su normativa interna. Por supuesto, cuando hay un conflicto, como le indiqué, una controversia afuera, que de alguna forma pretendan realizar esta parte del divorcio, se apela a la buena fe del derecho internacional privado y, por supuesto, a su procedimiento y ordenamiento jurídico, tomando en cuenta, como les dije, lo que es la parte de la jurisdicción, tomando en cuenta lo que es la parte de la nacionalidad y lo que es la parte de los bienes, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces hay una serie de protocolos que de alguna forma hay que cumplir para nosotros iniciar un procedimiento de divorcio en el extranjero. Tomando en cuenta, por supuesto, como le indiqué, lo que es la parte de los tratados a los cuales nosotros estamos suscritos, tratados vigentes, acuerdos internacionales y a través de la misma normativa de la ley, de lo que es la ley internacional, del derecho internacional. Entonces, vista toda esta situación de lo que es el derecho, de lo que es la parte, del divorcio, aquí lo que se pretende es, de alguna forma, darle una solución jurídica a solicitud de parte, bien sea de forma conjunta o separadamente. Como les indiqué, la puede iniciar cualquiera de las dos personas. En el caso de la sentencia esta que existe, que es la 1070, que es el desafecto, ¿no? La sentencia del desafecto o el desamor.
Si los ordenamientos jurídicos entonces están conectados a lo que es un caso, pertenecen entonces a países no contratantes de la Convención del Derecho Internacional Privado. Entra entonces lo que es el funcionamiento errático del artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual señala como fuente primaria lo que es el trabajo o el tratado, en cuya ausencia se aplicarán lo que es las normas del derecho internacional privado venezolano, para dar paso en efecto a lo que son las normativas, a las fuentes complementarias que constituyen herramientas de integración del derecho, como lo es la analogía y el principio del derecho internacional privado generalmente aceptado internacionalmente. Se reconoce un tácito en cuanto a la supremacía del tratado invocado en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, donde el juez aplica lo que es el tratado, pero invocando lo que es la parte del artículo 1 que es justo acerca del tratado, y aplica una ley como fuente indirecta que estaría incurriendo en un error e indicando un efecto que se ha evidenciado en lo que es la jurisprudencia local. Vamos a determinar lo que es una jurisdicción en este caso del divorcio, que como les indiqué, la jurisdicción es importante tomarla en cuenta a la hora de realizar algún trámite de divorcio, ¿no? En el artículo 1 de esta convención y en el 1 de la Ley del Derecho Internacional Privado establece la misma fuente, o sea que las dos son concordantes, ¿no? Ya que estas fuentes están aplicadas en cuanto a la fuente y a la materia. Y en vista de la concordancia de ahora en adelante, nos referimos nada más al que es el artículo 1, en el estado de convención y a la ley, que debe prevalecer en los supuestos conectados a lo que es el ordenamiento jurídico entre los estados que forman parte para realizar este tipo de controversia, ¿no? De darle solución a esta controversia, que en este caso sería lo que es el divorcio. También es bueno advertir que la determinación de la jurisdicción del juez venezolano no se aplica a la fuente del derecho, ni a lo que es a la analogía, ni a los principios de lo que es el derecho internacional privado. Generalmente se aceptaron en tanto que ella viene implícita en un determinado normativa expresa en esta normativa, contenida en lo que es el tratado, ya que existe una ley nacional porque el criterio que le atribuye tal potestad jurisdiccional, y que ésta ha de estar determinada invocando y fundamentando en dicha norma, sobre todo en la que es la parte del derecho internacional. Como les indiqué, que cada país o cada estado tiene sus normativas internas. Nosotros tenemos un código civil venezolano, y puede existir, bueno, muchos sí tienen sus códigos civiles basados, por supuesto, en los mismos principios, pero con determinadas normas basadas en lo que la parte, bien sea en la costumbre o en las mismas fuentes del derecho escrito. En lo que atañe al aspecto adicional, entonces, el silencio del legislador ante el conocimiento, en este caso, con respecto a los elementos de extranjería, significa que el mismo no cae dentro de lo que es la esfera de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Vale la pena mencionar que en materia de menores, de niños, niñas y adolescentes, tal cual como lo hemos mencionado, la advertencia entonces ha sido manifestada infringida con lo que es la aplicación del principio de lo que le habíamos hablado del interés superior del niño como criterio atributivo de lo que es la jurisdicción, a partir del cual los jueces venezolanos se han atribuido una potestad de juzgar en casos en los que no correspondía atribuírsele, y toda vez que dicho principio no está expresamente establecido como un criterio jurisdiccional. Adelante, señora Astolia.
Ok, profesor. En el caso, sé que existe un procedimiento que es el exequatur cuando el divorcio no se realiza en Venezuela, que se va a hacer la inscripción. ¿Cómo, cómo quedaría este divorcio? ¿Verdad? Si yo estoy casada aquí en Venezuela, me divorcio en el extranjero, sé que después tengo que hacer la inscripción de ese divorcio acá mediante el exequatur. Pero como la ley extranjera me aprueba me aprueba el divorcio, o sea, yo estoy casada acá, pero me divorcié, por decirle, en España, porque yo estaba en España y desde allá hice mi divorcio. ¿Cómo es esa relación? ¿O cómo es esa relación? Ok, señora Stolia, por ejemplo, vamos a colocarlo como un ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, la persona está afuera y de alguna forma inicia ese procedimiento del divorcio a través del exequatur, ¿verdad? Por supuesto, todas esas normativas se realizan como si fuera un derecho interno, ¿no? Es decir, a través como una normativa y, por supuesto, ajustada a lo que es la ley del derecho internacional privado y al Código Civil. Por supuesto, sin afectar lo que es el derecho extranjero. Si lo va a iniciar desde España hasta acá, hay que revisar un poco en lo que establecen los tratados internacionales en relación a esa materia. Si está permitido o está una norma colindante con la nuestra, en este caso, perfectamente es atribuible a lo que es la solución del divorcio y todos sus trámites. Y los pasos serían la misma situación, el mismo procedimiento, y que posteriormente, por supuesto, tienen que registrar esa sentencia igualito. Acuérdense que esto también se hace a través de lo que es la parte del SAREN, ¿no? Del SAREN, donde van también a inscribir posteriormente lo de la sentencia del divorcio para que surta efectos, como les indiqué. Y por supuesto es un procedimiento totalmente diferente a cómo se da de forma interna. Sin embargo, surte de alguna forma, de alguna manera, el mismo efecto. Hay que tomar en cuenta en este caso, como habíamos indicado, el interés superior del niño. O sea, es decir, que el niño no se vaya a quedar, en el caso de que exista, ¿no? Por supuesto, un menor de edad, sin patrimonio, hasta tanto, por supuesto, cumpla la mayoría de edad y, por supuesto, tenga ese interés. Al menos que, por supuesto, el Estado, de alguna forma, o se le nombre algún tutor o algún representante de esta persona que vele por el interés del niño. Pero bueno, ya sabemos que la experiencia nos ha dicho de que de alguna forma nombrarle también un tutor o un curador a un niño en relación a esta materia ha traído muchísimos problemas de administración, ¿no? Y por supuesto no le han dado el trato debido a lo que es la parte de administración o los bienes del niño. Entonces justamente hay que tener mucho cuidado con esta situación. Pero perfectamente es el mismo procedimiento como si se estuviese realizando de forma interna, señora Stolia. No sé si esto responde a su inquietud. Y bueno, seguimos entonces con la clase y muchas gracias. De todas maneras, perfecto, señora Stolia. Seguimos entonces en la clase. Siempre hay convenios que por supuesto se ajustan a toda esta situación o estos procedimientos que nos van a dar de alguna forma o luces para nosotros tratar de llevar una solución o solventar nuestra situación del divorcio. Porque aquí lo que se quiere es tratar de forma amistosa siempre, porque de forma amistosa y de buena fe, tratar en lo posible de realizar un divorcio, porque si lo llevamos a situaciones contenciosas, por supuesto se va a tardar más, ¿no? Y por supuesto a nosotros los abogados nos encanta lo que es la parte contenciosa, ¿no? Porque es para él muy provechoso de manera económica. Pero la idea es que, por supuesto, que nosotros le demos la solución posible a todos y cada uno de nuestros clientes y que le demos una solución posible a través de los elementos extranjeros y existentes y, por supuesto, que no afecte el interés, como le indiqué siempre. Hay que tenerlo en cuenta siempre, muchachos, el interés superior del niño.
Eso no puede estar afectado bajo ninguna circunstancia. En este caso, el niño está como protegido por el Estado, ¿no? En relación a sus bienes. Bueno, seguimos entonces en relación a lo que es la parte del divorcio, en este tema que es demasiado interesante. Y bueno, el divorcio, hablar del divorcio es bastante extenso. En situaciones como la referida, entonces se ha evidenciado que en nuestros jugadores, por ejemplo, pasan en el artículo 43 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que les atribuye lo que es la parte judicial o la potestad judicial para dictar algún tipo de medidas provisionales de protección de personas que se encuentren entonces transitoriamente en un territorio nacional, pese a no estarle atribuida a la jurisdicción para lo que es la parte del fondo por ninguno de los criterios atribuidos y previstos en nuestro sistema del derecho internacional privado. Adicionalmente, en lo que se atañe a un juicio, debemos tener presente lo que es el principio de la perpetuo jurisdictionis, es decir, que está contenida en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil en lo adelante, a partir del cual la determinación de la jurisdicción y de la competencia se realiza de conformidad con lo que es las circunstancias fácticas existentes para el momento de introducir algún tipo de demanda. En esta forma se desprende, por un lado, lo que son los cambios realizados o sobrevenidos de lo que es la prestación de la demanda. No conducirá entonces de alguna forma una incidencia en tal determinación, por lo que la norma en cuestión no es aplicable a lo que es la parte del derecho. Es decir, hay una contradicción en relación a esta normativa. La determinación del derecho aplicable vamos a ver ahora en lo que es la parte del divorcio. Vemos que en nuestra jurisdicción venezolana es importante determinar lo que es el derecho aplicable a lo que es la controversia. Acuérdense que aquí vamos a resolver un conflicto de intereses o una pretensión, porque como decían ustedes anteriormente, se trata de una compañía en la cual cada quien tiene su interés, tiene que velar, por supuesto, los intereses de cada norma, ¿no? De cada persona. Y por supuesto, si las cosas nos van bien en una compañía en la cual hay dos socios, porque vamos a verlo así, tal cual como ustedes lo han explicado de alguna forma, se ve también el matrimonio como un negocio, ¿no? Como un negocio de alguna forma jurídico en el cual las dos partes tienen algún interés en común y algún tipo de peculio que más adelante es beneficioso para ambas partes al momento de que se fracture una unión conyugal. Y por supuesto, teniendo en cuenta a qué nos estamos refiriendo, a la parte patrimonial o peculiar. Por supuesto, muchachos, tomando en cuenta lo que es la parte del interés superior del niño, nunca lo podemos dejar por fuera, ¿sí? Porque entonces sería un error y no tendría el efecto para el juez. Y si el juez decidiera, a raíz de que el niño lo dejan por fuera, haciendo la repartición del bien, bueno, ya estarían cometiendo algún tipo de error jurídico, ¿no? Por ejemplo, cuando se inicia un procedimiento de este tipo a través de un libelo de demanda, cuando hay un niño, debemos hacerlo a través de un tribunal que tenga una competencia en materia de niño, niña y adolescente. Cuando existe, por ejemplo, dos personas o dos parejas que son mayores de edad y no tuvieron hijos, se puede hacer perfectamente a través de un tribunal municipal, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando es muy litigioso, por supuesto, vamos a hacerlo a través de un tribunal de primera instancia que de alguna forma nos va a conllevar o nos va a llevar a nosotros a tratar de dirimir esas circunstancias, ¿no? E incluso puede pasar a instancias superiores en un tribunal, bien sea porque de repente se interpuso algún tipo de recurso indicando de que no están de acuerdo con el nivel de la demanda
y por supuesto a través del juicio se demostrará toda esa situación. Y es algo controversial. Y por eso que es importante que nosotros tratemos de lo posible de hacer, los divorcios de forma amistosa, ¿no? De forma de mutuo acuerdo, tal cual como establece el artículo 185A, ¿sí? Que sería entonces en este caso un mutuo acuerdo, con las normativas o con los pasos a seguir que nos indique la normativa vigente. De esta forma vamos a ver que resulta importante recordar que existe una pluralidad metodológica en la que hace uso referencia al derecho internacional privado, ya que impone o considera la aplicación de lo que es estas normas de conflicto para determinar el derecho aplicable que se va a ajustar en este sentido. En primer lugar, existe las normas de aplicación necesaria o inmediata que por su imperatividad descartaría lo que es la aplicación de cualquier derecho extranjero, y en segundo lugar lo que es la aplicación de normas materiales que estarían directamente en un caso planteado, que tomar en cuenta lo que es la parte del asunto, del interés, de lo que es la parte de fondo, ¿sí? Que es importante también en un nivel de demanda, una pretensión que se quiera realizar. Además que hay que tener también en cuenta, muchachos, lo que es la forma, la diferencia de la restricción que en referencia de la fuente de lo que es la parte del derecho ocurre con una determinada jurisdicción. El juez entonces puede hacer uso de todas y cada una de las fuentes contempladas en este artículo primero de la Ley del Derecho Internacional Privado, a la cual nos hemos referido hasta ahora. Incluso puede acudir a lo que es la doctrina y a la jurisprudencia como fuente auxiliares en la solución de algún caso. Es decir, que el juez puede sentenciar o realizar su fallo a raíz de alguna sentencia ya previamente establecida, ¿no? Acordada. En el marco de la determinación del derecho aplicable por actuación de la norma de conflicto, también es necesario destacar la posibilidad que el ordenamiento jurídico resulte aplicable sea correspondiente a lo que es un país extranjero, en cuyo caso siempre es probable la concurrencia de cualquiera de los problemas que le son propios al derecho internacional privado y que de alguna forma son resueltos por las instituciones generales de estas disciplinas, tales como lo que es la calificación, lo que es el reenvío, lo que es el orden público. Hay que tomar también en cuenta a lo que es el fraude a la ley, las cuestiones incidentales, las situaciones jurídicas válidamente al ser creadas, adaptadas y a las instituciones desconocidas, considerando adicionalmente lo que son los sistemas plurilegislativos. Acuérdense que nosotros en la clase anterior vimos lo que es la parte del reenvío, que debe enviarles también lo que es la clase del derecho público, del orden público, que es una clase bastante extensa. Se las voy a enviar para que tengan en cuenta y tengan esta situación presente también cuando se realiza este tipo de situaciones, sobre todo en este caso de divorcio en el extranjero. Vamos a determinar la jurisdicción venezolana frente a un juez extranjero en materia de divorcio. La doctrina venezolana en este caso reconoce el apego a nuestro país, el principio de la autolimitación autónoma y expresa la jurisdicción nacional. Como les hemos indicado, aquí se trata en lo posible de dirimir de forma nacional y de acuerdo a las normativas internas, por cuanto el legislador venezolano determina directamente los límites, o decir, cuáles son los límites de su propia jurisdicción, es decir, hasta dónde puede llegar el juez para realizar o sentenciar en caso
de una pretensión de un libelo de divorcio, ¿no? A través entonces de las normas expresas y especiales con los cuales nuestros tribunales tendrían entonces la potestad soberana solo en la medida que una norma se le atribuye aquí. Entonces aquí estarían incluidas de alguna forma conocer lo que es la parte de las causas en las cuales esas normas no estén expresamente establecidas en las normativas. En materia de jurisdicción no son admitidas las fuentes de lo que es analogía y los principios del derecho internacional privado, aceptando constituidas en la tercera, cuarta y quinta de lo que es la fuente prevista, respectivamente en el artículo 1 de la Ley del Derecho Internacional Privado. De esta manera, el referido artículo solo funciona como fuente principal, es decir, como la primera fuente en lo que respecta a la determinación de la jurisdicción del juez venezolano. De manera que la norma atribuida a lo que es la jurisdicción estaría contenida necesariamente o en una fuente internacional que a tenor de lo que es el dispositivo lo estará en una norma de derecho internacional privado sobre la materia en la cual un tratado vigente en Venezuela y en cuyo caso la norma en cuestión cumpliría una función de distribución, ya que le atribuye lo que es la jurisdicción entre los estados, partes de lo que es el tratado respectivo en este caso. Por otra parte, la norma estará en defecto de tratado vigente en una fuente nacional de carácter legislativo de lo que es el derecho internacional privado o cualquier otra que contenga y se empeñe en una función de atribución y de la distribución únicamente a lo que es los tribunales venezolanos, en cuanto que es imposible indicar entonces la jurisdicción de algunos tribunales extranjeros. Por otra parte, en razón de la materia que hemos estudiado, nos estamos refiriendo entonces a los criterios atributivos que atañen exclusivamente a personas físicas y a las acciones o actuaciones que conciernen a lo del divorcio. Acuérdense que cuando hablamos de divorcio, por supuesto van a de alguna forma afectar a personas físicas, ¿no? Personas humanas en este caso, valga la redundancia de decirlo, ya que en nuestro sistema de derecho internacional privado encontramos diversas fuentes de índole convencional y por supuesto nacional, que es importante en este sentido, y que se establecen además algún tipo de atribuciones de jurisdicción. Sin embargo, explican lo que es la parte de las acciones o solicitudes de divorcio, y entre las primeras solo encontramos lo que es la parte del Tratado de Derecho Internacional Privado, como es el código también del Código Bustamante. Creo que no sé si lo habrán escuchado en alguna oportunidad, lo del Código Bustamante, que ese también lo vamos a tratar más adelante. Lo vamos a explicar un poquito en relación a lo que es la parte del derecho internacional privado. Y en lo que es la segunda o a la ley del derecho internacional privado. Es decir, que el derecho del derecho internacional privado está de alguna forma íntimamente ligado a lo que es el Código Bustamante, ¿no? Porque acuérdense que trata lo que es la parte también del derecho privado de forma internacional. Y nosotros tenemos un Código Bustamante que se ajusta a las normativas del derecho internacional. El Código Bustamante lo dispone en el artículo 318 y siguiente todo lo referente a lo que es la jurisdicción. Establece entonces en el primer precepto lo que es la sumisión expresa o tácita como criterio general atributivo o atribuido a la jurisdicción para realizar o ejercer unas acciones civiles y mercantiles en toda clase, siempre que por lo menos uno de los litigantes sea nacional o tenga su domicilio en
en el estado contratante, ¿no?, al que el juez pertenezca y que salvo el derecho local contrario. De acuerdo con estas disposiciones contenidas en el artículo 321 en la sumisión expresa, es indispensable el consenso de lo que es la parte verificable, en condiciones de saber de lo que es la renuncia clara y determinante del fuero propio y a la consignación a lo que es el juez al que desean someterse o a lo que se atañe a una tercera condición, exigida en el artículo 318, ya que la vinculación con el territorio y con algunos de los estados partes a través de la nacionalidad o de lo que es el domicilio de por lo menos de uno de los litigantes. Las primeras dos condiciones, como veremos, no son exigibles de la ley del derecho internacional privado, a cuyo tenor es suficiente que la voluntad de las partes en someterse a la jurisdicción venezolana que conste, por supuesto, por escrito. Por una parte, la sumisión tácita prevista también en este artículo 322 de este mismo Código Bustamante surge cuando, al interponerse la demanda al demandado, cualquier gestión que no sea proponer la declinatoria del juicio, con la salvedad que si el proceso sigue en reverdía, no se entenderá que se está dentro de los parámetros de dar algún tipo de sumisión. En ausencia de sumisión expresa o tácita, o bien en presencia de esta, pero resultando ineficaz, el Código Bustamante dispone que el artículo 323 para el ejercicio de las acciones personales y de la jurisdicción del juez del lugar del cumplimiento en cuanto a la obligación o del domicilio del demandado y subsiguiente en cuanto a la parte de residencia de ambos demandados o el demandado en sí. En este sentido, el domicilio del demandado y en general de las personas físicas de las cuales nos hemos estado refiriendo están de acuerdo en cuanto a la vigencia del sistema venezolano del derecho internacional privado, que corresponde al de su residencia habitual, o con lo cual coinciden los dos últimos criterios previstos en lo que es el precepto convencional, en tanto para los efectos de dicho sistema como el domicilio y la residencia habitual, que son considerados sinónimos de alguna forma, ¿no? Perdón. Recuerden que nosotros tenemos nuestro domicilio, vamos a llamarlo de esa forma, donde tenemos los mayores intereses, donde nosotros tenemos nuestro trabajo, donde nosotros tenemos alguna forma, donde estudiamos, donde tenemos todos esos intereses que para nosotros es importante, ¿sí?, de alguna forma, en nuestro confort, nuestra vida, de alguna forma que la hacemos en ese sitio, en ese estado. Y también pasa aquí en el tema del divorcio, ¿no? Tenemos también un domicilio al cual hay que tener en cuenta, porque allí es que van a llegar todas las notificaciones a los efectos de que se dé por, valga la redundancia, notificado la persona y que de alguna forma surta el efecto correspondiente que nos establece bien sea el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, para los efectos del divorcio. En el divorcio está previsto entonces, como hemos indicado, en el artículo 185 y 185A del Código Civil venezolano, en este caso cuando tratamos de la normativa interna, ¿no? Pues siempre lo vamos a tratar en lo posible de lo que es la normativa interna. Una de las causales de la disolución del divorcio matrimonial tenemos que, sin embargo, las expresiones de lo que esta parte de contenciosa y no contenciosa no están contenidas en esta codificación. Y ahorita vamos a ver estas numerales, ¿no? Han caracterizado de alguna forma entonces el término de la litigiosidad, el litigio o no, que acompaña a la disolución de un matrimonio
es la elaboración doctrinal y se ha atribuido a lo que es la expresión del divorcio, sino a la separación de cuerpos. Anteriormente se recuerda que estaba muy de moda esta parte de la separación de cuerpos. Y ahorita la mayor parte de los divorcios lo están haciendo de la forma más light, vamos a llamarlo así. ¿Sí? En este sentido, después de la sentencia 1070 del TCJ. Se acabó el amor y cada quien agarra por su lado, como dicen por allí, y por supuesto cualquiera de los dos puede iniciarlo. Anteriormente sí había como especie de un yugo en el cual bien sea sobre todo el esposo que no le hacía, o sea, que le hacía la vida imposible a su pareja para no otorgarle su divorcio, a pesar de que por de alguna forma maltrato, de alguna forma controversial, y bajo lo que es la parte de la dependencia económica, entre otras circunstancias, la tenía sometida, ¿no? Y ahorita es más fácil realizar un matrimonio y claro, en materia de divorcio vemos que ha avanzado mucho, ¿no? Que ha avanzado mucho y por supuesto que hay que hacerlo de esa forma. Realmente tendríamos que esperar, imagínate, cumplir unas ciertas normativas, unas ciertas reglas para realizar estos procedimientos. Dígame, señora Astolia, le vamos a dar la palabra a la señora Astolia a ver qué nos va a decir por acá. Adelante. Claro, en el caso del divorcio, por lo que tengo entendido, antes se llevaba a cabo lo que era la separación de cuerpos, para poder proceder a la separación de bienes, de cuerpos y de bienes, para que como que estuviese ahí congelados, ¿verdad? Los bienes adquiridos dentro de la comunidad hasta cierto punto. Entonces se solicitaba antes del divorcio, o en ese proceso del divorcio, uno solicitaba la separación de cuerpos y de bienes, para después hacer la conversión de divorcio, que ya era el último paso. Por ciertos aspectos, pues, dependiendo de la comunidad de bienes gananciales que se obtuviese, entonces se pedía esto para como que, y se registraba, por supuesto, como separación de cuerpos y de bienes, para así dejar un precedente desde hasta dónde quedaban los bienes de la comunidad y dónde empezaban los bienes ya particulares. Muchas gracias, señora Astolia, muchas gracias. Perfectamente se realizaba así. Anteriormente, lo que es el tema del divorcio anteriormente era más complicado, ¿no? Hoy en día, como le estamos indicando, ha avanzado mucho el tema del divorcio, es más fácil realizarlo, porque cualquiera de las dos partes puede iniciarlo sin un tipo de conflicto y de mutuo acuerdo, que lo ideal es que lo hagan de forma concordante, es decir, con consentimiento, que anteriormente se hacía bajo el mutuo acuerdo. Por supuesto, hacían lo que era parte de la separación de cuerpo y se preservaba lo que era la parte de los bienes para después darle cabida a esa situación. Claro, acuérdense que no, allí en esa parte estaba también lo que era el interés superior del niño, pero que de alguna forma lo obviaban y que no tiene tanta fuerza como en lo actual, ¿no? Entonces, tomaban en cuenta más que todo lo que era los bienes, tomando en cuenta lo que era la parte de los bienes y lo que era el niño, el interés superior del niño, lo obviaban de alguna forma y había jueces que de alguna forma decidían sin tomar en cuenta esta prerrogativa que nos establece lo que es la LOCNA, ¿no? Y por supuesto ahora lo concordante en relación a las sentencias nuevas que han evolucionado de alguna forma nuestro derecho interno y nuestro derecho internacional. Sin embargo, adelante, señora Astolia. Corríjame a ver si me estoy equivocada. Yo sé que antes los tribunales, cuando habían los divorcios en donde iba a ocurrir un divorcio y habían menores de edad, iban por los tribunales de menores, que se hacía la disolución por cuanto habían menores de edad y ahí se establecían patria potestad, el requerimiento de convivencia familiar, pues régimen de convivencia. Y en cuanto a la materia de lo que era lo civil, que eran los bienes, eso se ventilaba por el Tribunal Civil. Ahora, después de un tiempo, tengo entendido que ya el mismo Tribunal de LOCNA, ¿verdad?, dicta sentencias sobre ambas materias en caso de que haya un divorcio, haya menores y haya bienes,
el tribunal de Logna está en la capacidad de dictar la sentencia, ya todo en conjunto, no habría que abrirse otro juicio por un tribunal civil ordinario. Perfectamente, sí, señora Astolia. Ya actualmente todo eso ha quedado un poco atrás, ¿no? De alguna forma avanzado y a través del tribunal competente en materia especial, materia de Logna, de niño, niña, adolescente, se puede realizar esa misma pretensión en uno solo, para evitarse lo que es la parte de las costas procesales, evitarse nuevamente realizar un nuevo juicio y a través de otra jurisdicción, sino que el mismo tribunal en materia de menores, en materia de niño, niña, adolescente, podría realizar esas ambas pretensiones. O sea, todo eso ha avanzado y allí en el mismo tribunal se puede realizar ambas situaciones, ¿no? Ambas pretensiones. Por eso que yo le digo que anteriormente se jugaba de forma, es como decir, pasa un capítulo, volvió otra vez al otro, volvió acá, volvió allá, se hacían por varios tribunales, ¿no? Y ahorita se puede hacer de acuerdo a las normativas en un solo tribunal que sea competente en esa área. Y por supuesto, un tribunal en materia especial, en materia de niño, niña, adolescente, está facultado, ¿sí? Está facultado para realizar todos esos procedimientos. Bueno, seguimos entonces la clase. Gracias, señora Astolia, por su observación. Muy bien. Se ha llevado todas sus participaciones hoy. Claro, los otros muchachos también, por supuesto. Ok, seguimos entonces la clase, muchachos. Ya, bueno, ya nos falta poco para terminar la clase, ¿sí? Así que no se me duerma. Está interesante el tema de lo que es el divorcio, ¿no? Una cosa, bueno, aquí acuérdense que nosotros generalmente vemos y nos preparamos más que todo en lo que es la parte de teoría. Es importante, muchachos, las teorías hay que leer bastante, hay que instruirse en cuanto a las normativas actuales. Hay muchas formas, uno tiene que estar constantemente actualizado, ¿no? En todas estas circunstancias. Y no nada más en lo civil, porque acuérdense que cuando nosotros, sobre todo nosotros los abogados litigantes que estamos en la calle trabajando constantemente y estamos en libre ejercicio, se nos presentan cada caso y nosotros somos como los héroes, ¿no? Que la gente nos ve de alguna forma para tratar de resolver un conflicto. Si no existe, la inventamos, como dice por allí, como dice Ricardo Arjona. Pero realmente nosotros en estas materias de derecho civil, por ejemplo, yo soy penalista, ¿no? Y me ha tocado después de mi jubilación del Ministerio Público, de la Fiscalía, me ha tocado casos excepcionalmente en materia civil. Y lo que es la parte de árbitro, incluso de arbitraje, de lo que es la parte de sucesiones, que es muy bonita e interesante, y que de alguna forma le abre a uno unas puertas totalmente diferentes a lo que es la parte penal, ¿no? Pues siempre estábamos acostumbrados, uno se acostumbra ya, como dicen por allí, 2 más 2 son 4 y así sucesivamente de forma automática, de lo que es el procedimiento penal, todo lo que de ahí no salíamos. Pero sin embargo, claro, tomábamos en cuenta la parte civil. Pero cuando uno está en la otra posición, en la otra parte, de litigante, de abogado libre ejercicio, en sí, en la calle, uno ve otras perspectivas, ve el mundo con otra visión y totalmente lo que más o menos nos hemos referido, que se nos abre en ciertas circunstancias y se nos presentan ciertos problemas o controversias a las cuales nosotros debemos resolver. En el caso por ejemplo, los abogados litigantes, me consigo con varios colegas, en los cuales, por supuesto, ellos hacen de todo. ¿Y qué realizas tú? ¿Qué especialidad? Bueno, yo soy especialista en tal cosa, pero hago de todo, o sea, de todo procedimiento, civil, mercantil, tributario, todo lo que dicen ellos, ¿no? Y entonces realmente hay colegas que dicen que uno no se puede dedicar nada más, o sea, que si uno se puede dedicar a una sola área, es mentira. El ser humano es tan complejo y es tan como un libro abierto y necesariamente necesita conocer no nada más un área, porque el derecho en sí tiene muchas ramas, muchas especializaciones, muchas áreas en las cuales nosotros constantemente estamos explorando. Eso no significa que nosotros no sabemos todas más unas, no. A medida que nosotros vayamos interponiendo o viendo cómo se solucionan las cosas,
nosotros vamos dándole, de acuerdo a nuestros estudios y nuestra intención, darle una solución al cliente y solventar algunas situaciones o algún tipo de recomendaciones que nosotros podamos hacer, algún tipo de asesoría, etcétera, ¿no? Por eso que nosotros en lo general manejamos de forma general y de forma específica también algunas áreas, sobre todo en estas áreas, por ejemplo, el derecho internacional privado, ¿sí? En la cual estamos hablando hasta ahora, que estamos tocando el divorcio, ya hemos tocado lo que es la parte de los reenvíos, que son importantes. Más adelante vamos a ver otras situaciones en las cuales están relacionadas con el tema de los procesos a nivel de internacionales y así sucesivamente. Por eso que le digo que nosotros siempre vamos a hacer un libro abierto. Ya se van a acordar de mí cuando, por ejemplo, más que todos los que trabajan en la administración pública, ¿no? Que cuando se encuentren en la otra parte de lo que es ese ambiente de privado, en la cual tienes que salir a la calle a trabajar realmente, porque no vas a depender, por supuesto, de un sueldo del Estado, sino que te lo vas a ganar por tus propios honorarios profesionales, tus propios méritos, y así sucesivamente. Esto pasa también con el divorcio, porque ¿cuánto cuesta un divorcio hoy en día en Venezuela? Todo es un proceso. Y bueno, la gente piensa que de repente es tan fácil así. No, no es tan fácil. Todo tiene un procedimiento y bueno, para eso nos estamos preparando, muchachos, para realizar y ser los mejores abogados. Porque cuando nosotros hagamos las cosas bien, si nos gustan, por supuesto, vamos a tratar lo posible de hacer bien siempre las cosas, para que las cosas siempre salgan bien. Y por supuesto, esto no es la sección de nuestra carrera de Derecho. Hay que hacerlo con ahínco, con mucho amor, porque es una carrera muy bonita, ¿no? A pesar de todas las controversias y todas las situaciones que estamos pasando, siempre van a venir cosas buenas, cosas mejores, y allí vamos a estar nosotros, ¿sí? Siempre dando la batalla. Bueno, muchachos, vamos a dejar la clase hasta acá, el día de hoy, y nada, nos veremos próximamente en la clase que viene, ¿sí? Ya les indicaré el tema y viendo posiblemente algunas cosas allí para el examen próximo. Una pregunta, ¿han tenido algún inconveniente por lo menos de esta clase en relación a lo que son los hilos y los trabajos, o les aparece en el sistema? Me indican cualquier cosita para yo tratar lo posible de hoy meterme en el sistema y corregir esa situación. ¿Todo está perfecto? Hasta ahora no, profesor. Ok, gracias, Enrique. Ok, muy bien, sí. Bueno, hay que estar pendiente porque a veces en el sistema ocurren algunas cosas allí que, bueno, que hace poco, es como les indiqué, y les tuve que más que todo prolongar, ¿no? Lo que es las actividades para que hicieran su hilo, su trabajo, y bueno, así sucesivamente. Y entonces es importante siempre mantener siempre esta conversación de si falla alguna circunstancia, de repente ustedes están bloqueados y me lo manifiestan acá y bueno, vemos cómo resolvemos. Lo importante aquí, muchachos, nuestra materia es siempre, o nuestro lema va a ser resolver conflictos, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a tratar de solventar todos estos nuestros obstáculos y hacerlo bien, en lo posible de nuestro tiempo, de nuestra capacidad, nuestros estudios, nuestros conocimientos. Y bueno, yo los voy a dejar porque ya para que ustedes se dediquen a otras cosas. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima clase. Dios me los bendiga y bueno, gracias por estar presente por acá. La lista completa por acá, presente, todo. Señora Astolia, Enrique, Nelson, Victoria y bueno, estamos listos. Y Wilmary. Sí, Wilmary, lo que pasa es que se le desconectó ahorita. Bueno, cuídense, muchachos. Igual, no, gracias a ustedes, ¿verdad? Cuídense. Buenas noches, cuídense, pues. Chao. Ok, en el día entonces de hoy culminamos el tema relacionado al divorcio, tanto en la normativa interna como en la normativa ajustada a lo que es el derecho internacional privado, así como son los convenios y los tratados
en el que él se especifica. Espero que pasen buenas noches y nos veremos la próxima clase, muchachos. Estudien bastante. Nos veremos porque ya se nos aproxima ya el examen del primer parcial, que ya tenemos próximo ya a las puertas. Sin embargo, vamos a tratar de que ese examen sea práctico, por lo menos un 50%, y que ustedes puedan resolver algún conflicto allí. Por lo menos un problemita que les vaya a incrementar allí, más sus teorías. Bueno, cuídense, feliz noche, Dios me lo bendiga. Y bueno, quien les habló por acá, su profesor Over José Martínez Pérez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional y profesor universitario de la Universidad José María Vargas. Hasta luego.